Bienvenidos a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad, y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. En este séptimo episodio, nos trasladamos hasta Guayaquil, Ecuador, para conectarnos con la historia de José Javier Guarderas, un activista imperfecto, como se define a sí mismo. Además, es el cofundador y general manager de la empresa Sambito, Soluciones Ambientales Totales, y cofundador y CEO de los Premios Verdes. José Javier nos cuenta cómo conectó con su propósito gracias a los estudios que realizó en la Universidad Earth de Costa Rica, y también cómo, después de más de 20 años en el negocio de salvar el planeta, está ayudando a cambiar la mentalidad de los empresarios para hacerles entender que hablar de temas ambientales es un buen negocio. Dentro de ese espíritu emprendedor, hace más de 10 años también, decide crear los Premios Verdes gracias a una revelación, la de encontrarse con que el 85% de los proyectos socioambientales en Iberoamérica no llegaban a un feliz término, o bien por no tener una red de contactos, por no tener visibilidad o por no tener acceso a la financiación. A día de hoy, los Premios Verdes han recibido más de 15.000 proyectos de 41 países de Iberoamérica y de más de 1.000 ciudades. Acompáñenme en este episodio y espero que disfruten como yo con esta historia personal en Conecta a Propósito. Comenzamos. José Javier Guarderas, de los Premios Verdes, gracias por aceptar mi invitación a este séptimo episodio de Conecta a Propósito. A ti, Samuel, gracias por invitarme. Tenemos muchas cosas seguro que hablar, entendiendo de que tus raíces son latinas y vives en Europa, así que un placer estar aquí disfrutando estos minutos contigo. Muchas gracias. Pues antes de comenzar, José Javier, yo siempre hago la misma pregunta. Primero, que me cuentes un poco quién es José Javier Guarderas, desde qué parte del mundo te estás conectando para atender este podcast y a qué te dedicas. Ok, como dices, mi nombre es José Javier Guarderas, soy de Ecuador, estoy hace un poco más de 20 años en el negocio de salvar el planeta, así es como nos definimos. Tengo una empresa que se llama Sambito, que son las siglas de Soluciones Ambientales Totales, y básicamente estamos en varias unidades de negocio, todas enfocadas en la sostenibilidad. ¿Y desde qué parte del mundo estás conectado, José Javier? De Ecuador, hoy de Ecuador, pero la verdad es que últimamente paso mucho tiempo desde Colombia, desde Estados Unidos, y hace poco también estuve unos días trabajando desde Madrid, pero hoy desde Ecuador y nuestra base es Ecuador. Me cuentas que más o menos hace unos 20 años vienes trabajando en esto de tener negocios para salvar el planeta, pero ¿de dónde te surgió esa idea o con quién te surgió esa idea de comenzar a trabajar o de comenzar a emprender para salvar el planeta? Bueno, es una historia interesante. Hace un poco más de 20 años, casi 25 ya, decidí ir a estudiar a la Universidad Earth en Costa Rica. La Universidad Earth es la universidad más verde del mundo o una de las universidades más verdes del mundo, y realmente es una universidad que me cambió la vida. Me identificó muchísimo con el campo, con la naturaleza, con la sensibilidad humana, y durante el tiempo en la Earth conocí a quien es hoy mi socio, que se llama Gustavo Manrique. Él es también de Ecuador, y cuando estábamos por graduarnos en la universidad, tocados por la parte de lo que había que hacer. Recuerda, estábamos hablando hace 25 años atrás, cuando la gente no sabía ni siquiera cómo se comía la sostenibilidad, ¿no? Pero hace 25 años decíamos, sin duda, se viene un problema grave, hay que hacer algo, no podemos solamente tratar y trabajar con las malas noticias, sin duda hay cosas buenas que hacer y cosas buenas que comunicar. Y tiene que haber formas de inspirar a otros que se sumen a esta causa. Y así fue cuando
Luego de graduarnos, cada uno primero pues emprendió sus negocios. Como decimos, la mejor herencia que nos dieron nuestros padres fue la educación, y de ahí arrancamos la empresa, como decimos acá, con una mano delante y una mano atrás. Perdóname que te interrumpa, José Javier, pero fuiste a la Universidad Earth, que si te soy sincero es la primera vez que la escucho, interesantísimo, pero fuiste allí a estudiar qué. Bueno, estudias ingeniería agrónoma con grado en con licenciatura en recursos naturales, pero es una universidad muy enfocada hacia la agricultura sostenible y hoy en día hacia la sostenibilidad. Es una universidad carbono neutro, es una universidad en donde la política es de aprender haciendo, donde más del 80% de los estudiantes son becados, en donde la forma como se elige a los estudiantes es por un proceso muy minucioso en donde se busca agentes de cambio. Y el propósito de la universidad es formar líderes para que regresen a sus comunidades a transformarlas. Entonces, realmente, digamos, un poco fue lo que la Earth nos dejó sembrado. Tiene un enfoque de aprender haciendo, muy enfocado hacia la práctica. Así es que, digamos, ese fue como el inicio de lo que hoy probablemente es el holding o Sambito o los distintos temas ambientales, porque primero pues ahí fue un poco donde se nos tocó, y luego donde además conocí a quien es hoy mi socio, que adicionalmente luego de 20 años de sociedad, hace un poco más de 3 meses, lo invitaron a ser el nuevo ministro de Ambiente del Ecuador. Entonces también él está con una agenda muy interesante de transformación. De hecho, le propuso al presidente y el presidente le aceptó cambiar el nombre del Ministerio de Ambiente, y se llama hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y básicamente es porque se incorporó un concepto de incorporar la transición ecológica a nivel de todos los ministerios y todas las entidades públicas. Entonces, realmente es una historia interesante, y hoy está él en el sector público. Tengo muy poco contacto con él y me ha tocado un poco hoy liderar un poco más solo la empresa, con lo cual tengo mis propios retos, mis propios sueños, y creo que eso también a uno lo motiva. La necesidad lo hace creativo uno, ¿no? Y eso lo motiva a tener otras intenciones y otros procesos de crecimiento y de mayor impacto, que es lo que hoy te voy a contar también con los premios en Miami. Permíteme, me detengo ahí un momento porque tengo entendido, y si me equivoco, por favor, corrígeme, que el Ecuador es uno de los pocos, si no el único país que tiene dentro de su constitución un artículo específico reconociendo los derechos de la naturaleza, ¿es así? Es correcto, es correcto. Es uno de los pocos países del mundo en donde le dimos los ecuatorianos en la Constitución los derechos a la naturaleza. Aquí en el Ecuador hay más presos por incumplimientos ambientales que por incumplimientos a recaudación de impuestos. Si tú aquí en Ecuador efectivamente tienes varios incumplimientos reiterativos graves, puedes tener como representante legal juicios penales e imprescriptibles. Entonces, realmente hay una política muy clara de sostenibilidad, y que creo que hoy esta nueva administración la está empoderando y reforzando a nivel de cambio climático, a nivel de conservación y a nivel de automatización en procesos ambientales. Sin duda es un ejemplo. Desde la cabeza pensante, tener un artículo en la Constitución, ya eso es de mayor envergadura y sin duda un ejemplo a seguir. Ojalá que otros países se sumaran a este tipo de cuestiones. Volviendo a ti, José Javier, te fuiste a la Universidad Earth, pero sin duda, escoger a la Universidad Earth al menos me hace pensar a mí que previo a eso ya tenías alguna inquietud ambiental, tenías algún acercamiento hacia el interés ambiental para poder haber escogido esta universidad, o me equivoco. No, para serte sincero, para nada. Yo era probablemente un típico chico de ciudad, en donde no tenía mayor contacto en el campo. En mi familia no había una tradición agrícola. Simplemente yo me visualizaba cuando soñaba, digamos, qué es lo que quería hacer. Yo me visualizaba de alguna forma muy cerca al campo, siempre outdoors. No me veía encorbatado, digamos, o quizás en ciertas profesiones que no me visualizaba.
Y eso me hizo tomar la decisión de irme a la Universidad Earth, que en ese entonces era muy, muy nueva, pero sin duda el proceso de transformación que tuvo la universidad y que tiene en la gran mayoría de las personas que pasan por ahí es que te terminan tocando la vida, ¿no? Te terminan tocando y te terminan sensibilizando, no solamente en relación al entorno y a los ecosistemas, sino también desde el punto de vista humano. Si es que el día de mañana cualquier profesión que vas a hacer, desde una industria a un servicio, siempre es importante de que ojalá puedas haber pasado por el proceso de los trabajos más complejos y más duros que hay que hacer. En este caso, en el campo, es una actividad muy dura, sobre todo la gente que trabaja en el campo, trabajando la tierra. Y si uno no pasó por ese proceso, si uno no sudó, si no te sangraron las manos, realmente es difícil entender el sacrificio de esa gente, es difícil saber cómo hay que remunerarlos, admirarlos cuando están trabajando en condiciones adversas, dormir en la casa de ellos, ver cómo ellos viven. Y ese es el proceso que te hace vivir la universidad, en donde al final, luego de haberlo vivido, no es que te lo contaron, no es que lo leíste en un libro, te das cuenta cuál es la realidad y a veces lo bendecido que somos. Y creo que eso nos ayudó para generar una sensibilización hacia la parte humana que va pues muy conectada con el entorno del ecosistema y la sostenibilidad. Estupendo. Y me comentas que una vez terminaste los estudios en la Universidad Earth, llegaste, regresaste a tu país con una mano adelante y otra atrás. ¿Cómo fue ese comienzo, ese inicio de vamos a ver qué creamos, qué hacemos? ¿Cómo fue eso? Bueno, tenía evidentemente las credenciales con la universidad para... Ecuador es un país meramente agrícola, entonces sin duda teníamos y tenía un sinnúmero de oportunidades en el campo de la agricultura y eso fue lo que me dediqué cuando regresé. Trabajé en varias empresas agrícolas de todo tipo, de banano, de cacao, de caña de azúcar, de flores, de rosas y en ese proceso pues permanentemente seguíamos conversando con Gustavo de qué es lo que queríamos y cuándo queríamos ya arrancar este proyecto de vida. Y una vez que pudimos capitalizar algo, generar un pequeño patrimonio, decidimos lanzarnos, digamos, ya a emprender y así fue como arrancamos, ¿no? Nuestra primera factura o nuestra primera venta nos tomó un poco más de un año y luego de eso, pues la compañía, gracias a Dios, ha ido creciendo año a año en todos los indicadores y ha venido de la mano también con el crecimiento y la sensibilización de, gracias a Dios también, de la ciudadanía en relación a la importancia de los temas ambientales, de la sostenibilidad, del cambio climático. Entonces, así fue como nacimos, ¿no? Nacimos como un sueño, una utopía, que poco a poco se fue haciendo realidad y hoy en día realmente nos sentimos muy, muy contentos porque, como bien dice tu programa, cuando uno trabaja con pasión, cuando uno trabaja con una causa, cuando uno trabaja por un propósito, al final del día no te mueve el dinero, sino te mueve las causas y las acciones. Y eso es un poco lo que nosotros al regresar a ver hacia atrás, vemos un impacto importante en las personas, en las comunidades, en la reducción de emisiones que hemos ayudado, en la cantidad de árboles que hemos ayudado a reforestar, manglares. Entonces, realmente pues uno puede estar contento de que se va consiguiendo un propósito mayor que simplemente es acumular riqueza económica. ¿Todo esto a partir de tus empresas o la has acompañado con una fundación que trabaje un poco esa parte filantrópica? Ambas, porque digamos, antes solíamos pensar de que hablar de temas ambientales tenía que venir con filantropía. Y hoy es un buen negocio. Hoy hablar de temas ambientales es un buen negocio. Hoy hablar de asesorar a una empresa para que reduzca sus emisiones y se convierta en carbono neutro es un buen negocio para la empresa. Va a ser lo más eficiente, va a ser lo más rentable y vamos a haber ayudado a esa empresa de alguna manera a reducir emisiones. Entonces, desde el punto de vista de como empresa privada, hemos ayudado a más de 150 empresas a reducir sus emisiones, a compensar sus emisiones, ya sea por medio de compra de bonos o de apadrinamiento de bosques. En este proceso hemos capacitado a cientos de miles de personas. Entonces, eso lo puedes hacer en el sector privado, ayudando a las empresas a ser más rentables y además generando un impacto ambiental positivo. Y también nosotros tenemos los premios verdes, que arrancaron como los premios Latinoamérica Verde, que esa sí es una fundación sin fin de lucro que busca
ya de forma más directa cambiar una mecánica actual de tener una América más verde y de realmente enfocarse en que la forma de hacer negocios hoy en el mundo sea con un enfoque de sostenibilidad. Antes de entrar a hablar un poco de esos premios, José Javier, me gustaría preguntarte si te ha resultado difícil hacer ese cambio de mentalidad o promover ese cambio de mentalidad en las empresas a las que les dices que ser sostenible es un negocio, porque si bien es cierto, romper con ese paradigma de que lo sostenible me cuesta a lo sostenible me beneficia, no es una cuestión sencilla, supongo. No, mira, quizás para terminarte la historia del holding y luego enfocarnos en premios, el holding tiene, Sambito tiene 4 unidades de negocio. Una es, nosotros nos decidimos hace un poco más de 10 años enfocarnos en temas de tecnología. Nos dimos cuenta que otro de las industrias de mayor crecimiento en el mundo era la de la tecnología y que la forma realmente de generar un impacto importante desde el punto de vista de sostenibilidad era juntarla con tecnología. Entonces, hoy todos nuestros servicios están montados sobre plataformas tecnológicas. Entonces, tenemos una plataforma tecnológica y un servicio que se llama Nicola, que ayuda a las empresas a su cumplimiento de normativa ambiental. Es una herramienta que tiene alarmas, notificaciones, gráficos, en donde se montan los planes de manejo ambiental de las empresas y les permite tener un cumplimiento permanente. Toda la información está almacenada en una nube, te permite generar gráficos, de tal momento que tú cuando tienes que entregar los informes a la autoridad solamente haces un clic y los informes salen pues con cumplimientos normalmente del 100%. ¿Esa herramienta es global o solamente la tienes de momento en Ecuador? La tenemos en Ecuador y Perú, pero sin ningún problema es posible que se pueda utilizar de forma global. Es una herramienta, insisto, que lo que busca es tener un sistema de acompañamiento, es como un ERP, pero a la medida de cada cliente, de cada legislación, que inclusive tiene un módulo legal que está establecido dependiendo de la legislación de cada país, en donde cuando arrancas te dice cuál es tu contingente legal y económico. Tú hoy, como está tu empresa, de acuerdo a la legislación ambiental de tu país, tienes un contingente legal de $1 millón. Y a medida que tú vas cumpliendo con las distintas cosas que establecía tu plan de manejo ambiental y la legislación, el sistema te va diciendo cómo va reduciendo ese contingente legal, ese posible contingente legal, que en el caso de Ecuador además tiene un complemento de que además pues tiene repercusiones penales, no solamente económicas, sino también penales. Entonces, ese es este módulo que como cuando nosotros arrancamos, nos dimos cuenta que lo primero que las empresas quisieran y querían cumplir es lo mínimo que establece la ley, ¿no? Y así es como arrancan todos los procesos de todas las empresas y de los empresarios. Para mí, los temas ambientales son un gasto, no los entiendo. Yo solamente me tengo que enfocar en el core de mi negocio y necesito que me ayudes a cumplir con esto, que es lo que me exige la ley, porque si no me van a multar o me van a clausurar. Y así es como arrancan la gran mayoría de empresas. Entonces, creamos este software y esta plataforma que los ayude a dormir en paz. En el paso de los tiempos, muchos clientes, una vez que ya estaban al día y entendían cómo la tendencia del mercado, la tendencia de los consumidores, su convicción comenzaba, porque nosotros decimos que hay varias cosas que motivan al empresario a enfocarse en temas de sostenibilidad, ¿no? Uno es porque te lo exige el mercado, dos es porque tienes que cumplirlo porque la ley te lo impone, tres es porque generaste ya un nivel de convicción que dices, bueno, realmente hoy tengo que hacer yo algo porque estoy convencido que lo tengo que hacer y quiero ser coherente. Y cuarto, finalmente, digamos, hasta los que creen en Dios, porque hoy en día, digamos, está en el laudato del Papa, el que si quieres realmente vivir en armonía también con Dios, necesitas cumplir con los temas ambientales. Entonces, hay más de una motivación para varios, pero yo creo que la más potente es el mercado, ¿no? Hoy, no solamente que los consumidores demandan de bienes y servicios que tengan enfoques sostenibles, sino que también hoy no hay un solo fondo de inversión que no decida colocar dinero en empresas que tengan indicadores de sostenibilidad. Entonces, realmente hoy se está volviendo ya un tema casi que mandatorio, estratégico de las empresas que quieren ser sostenibles ya no en el tiempo, estamos hablando en el corto plazo, estamos hablando del 2030 en algunos países, 2050 en otros, en donde solamente van a transaccionar con empresas que hayan medido su huella de carbono, que sean carbono neutro o que tengan indicadores de ESG, ¿no? Entonces,
Esa es la tendencia hoy del mercado. Entonces, como te decía, la segunda línea de negocio fue una vez que ya cumplimos con lo que establecía la ley, queremos ir un paso más allá. Y ahí es cuando empezamos un poco a proponer de que midan su huella de carbono y que entren en un proceso de certificación y llegar a ser carbono neutros. Entonces, hoy probablemente somos la empresa con mayor cantidad de instituciones medidas y certificadas carbono neutro. Nosotros para la parte de la certificación trabajamos con varias instituciones validadoras certificadoras, ¿cierto? Nosotros no somos una entidad validadora certificadora, nosotros lo ayudamos en todo el proceso, capacitaciones, reducciones, y tenemos otra herramienta que también creamos, que se llama el SIM CO2, que básicamente es una herramienta donde ingresamos toda la información de la empresa y tú puedes ir midiendo mes a mes, uno, compararte contra el mes anterior, compararte con el año anterior, generar KPIs, por ejemplo, si tú quieres generar KPIs de toneladas de CO2 por funcionario, kilowatts por metro cuadrado, los KPIs que tú quieras además para compararte con otras sucursales que pudieses tener tu negocio o con otras empresas de tu industria, locales o internacionales, porque es importante el poder hacer un benchmark. Entonces, nuestra herramienta tiene la opción de hacer un benchmark y que todo lo que tú ingresas y que el sistema te va diciendo que tú vas reduciendo emisiones, también te lo dice en dólares o en euros. Entonces, si yo este mes tomamos ciertas decisiones, bajamos un grado de temperatura del aire acondicionado, eso nos redujo el 10% en la planilla eléctrica, lo vas a ver reflejado en ese mes en el rubro de electricidad, en reducción de emisiones y reducción de euros o dólares. ¿Ok? Entonces, ese es como el paso más natural que la mayoría de nuestros clientes, ya hice a nivel latinoamericano, quisieron emprender. Nosotros queremos al menos hacernos responsables de nuestras emisiones, queremos medirlas, queremos reducirlas y lo que ya no puedes reducir, lo que no es técnica y económicamente posible reducir, lo queremos compensar para poder vivir y dormir en armonía. Y eso nos ha hecho que creamos hoy clústeres sostenibles. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador, que es una industria meramente agrícola y por sobre todo uno de los principales países exportadores de banano, hoy en día en el clúster de banano, clúster sostenible de banano, nosotros tenemos certificado todos los puertos del país, tenemos certificada la logística de los puertos a la finca, tenemos certificadas las principales cartoneras que hacen el cartón para la caja de banano, tenemos certificada las oficinas de la naviera, de una de las navieras que transporta la fruta, tenemos certificadas las fincas y de empresas como DOL, como FAIFES, y tenemos certificadas en algunos casos la aerofumigación. Entonces la caja que va a salir de banano del Ecuador, que va a llegar al destino final, va a venir con una serie de logos en donde las distintas partes del proceso fueron certificadas y son carbono neutro. Entonces no es solamente la finca carbono neutro, no solamente la caja carbono neutro o la comercialización o logística, sino todo el proceso hasta destino final. Y creo que esa es la tendencia en todas las industrias. Lo mismo estamos haciendo en piña, en camarón, en construcción, en salud, lo cual hace que motives a que más gente se vaya conectando y vaya generando este clúster de querer trabajar entre empresas que están, digamos, en el mismo proceso de apuntarle hacia la sostenibilidad. Ese enfoque sobre la cadena de valor, que si bien es cierto lo que me has comentado, tiene un alto impacto a nivel ambiental, supongo que también tendrá aspectos sociales y de gobernanza, como me comentabas antes. Sin duda, totalmente. Y eso está todo dentro del software, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, parte de este clúster es generar otras razones por cual las empresas decidan entrar a sistema de sostenibilidad. Sabes que no me puedo quedar por fuera. Si ya mi competencia de la cartonera A se certificó carbono neutro y ya eso es un valor agregado que le está ofreciendo a sus clientes, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces comienza con este proceso en que vas marcando una tendencia y las industrias tienen que ir sumándose porque, digamos, el mercado no lo para nadie en relación a que, como yo les digo, no visualizo forma alguna que en algún momento de la historia los temas de sostenibilidad se vuelvan menos importantes y menos estrictos. No lo visualizo. Solamente van a ir incrementándose, solamente van a ir enforzándose, solamente se van a ir poniendo más duros, más estrictos, y esa es la tendencia. Entonces, realmente el querer no ver eso, simplemente estás queriendo ser poco estratégico en tu negocio y pensando realmente en el cortísimo, cortísimo plazo. Luego, nosotros decidimos entrar también muy fuerte en tema de economía circular, porque en el Ecuador también hay una política nacional de manejo de desechos.
en donde el gobierno estableció claramente una política donde cada industria tenía que hacerse responsable de los productos que ponían en el mercado de forma progresiva. Esto iba aumentando, y si no lo hacías, las sanciones eran de multas y clausuras. No es que era una opción de que si querías podías hacerlo y si no, no. Entonces te pongo un ejemplo puntual. Nosotros hoy manejamos todo el modelo de gestión de neumáticos fuera de uso y de aceites lubricantes usados, y vamos a empezar también en las próximas semanas a hacer lo mismo con baterías, en donde básicamente el gobierno, en el caso de neumáticos, por ejemplo, estableció y arrancó que el 20% de los neumáticos que se ponían en el mercado tenían que darse un aprovechamiento positivo adecuado, no reciclaje, no, sino un aprovechamiento positivo adecuado, que dicho de otra forma es, tenía que ser utilizado nuevamente como materia prima para un proceso productivo. No es de cogerlo, guardarlo y tenerlo en una bodega almacenado, no. Y eso aumentaba año a año al menos un 10%, 30%, 40%. Hoy en día estamos por encima del 55%. Creamos otra plataforma tecnológica que se llama PITS, Plataforma Inteligente de Trazabilidad Sostenible, que es como el Uber, en donde tenemos georreferenciado más de 2.500 puntos a nivel nacional, en donde cada vez que este punto de venta tiene neumáticos usados, por medio de la aplicación pide que los vaya a recoger, viene el camión de Seginus, así es como se llama. En España existe un sistema de gestión parecido que se llama Signus, acá se llama Seginus, que es lo mismo, pero sistema ecuatoriano. No es muy creativo ahí, pero la idea fue nuevamente crear un modelo colectivo en donde los miembros del modelo colectivo son los mismos importadores y productores de neumáticos, en donde se traslada la responsabilidad extendida al consumidor. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que generamos. Entonces, hoy en el modelo, explicándote específicamente el de neumáticos, cada vez que tú vas a un lugar y compras neumáticos, en la factura te cobran transparentemente $1 de covalor por neumático. Y con ese dólar se cubre toda la logística inversa, toda la capacitación, todo el I+D y finalmente la garantía de que ese producto, ese neumático, va a ser dispuesto de forma adecuada. Y quizás ahí entramos ya, digamos, al tema de Premios Verdes. Premios nace hace un poco más de 10 años, cuando nosotros recibimos un insight revelador que decía que el 85% de los proyectos socioambientales en Iberoamérica no llegaban a un feliz término, básicamente por 3 razones. Una, por no tener una red de contactos, un network. Dos, por no tener visibilidad, porque los medios no cubren buenas noticias, sino malas noticias en relación a temas de cambio climático y de muchas otras cosas. Y tres, sin duda por no tener acceso a financiamiento. Entonces, esa es la razón por la cual decidimos crear esta plataforma gratuita, una fundación sin fin de lucro, que lo que busca y lo que pretende es cambiar la forma de hacer negocios en Latinoamérica. Nosotros nos enfocamos en ayudar a proyectos en operación. No hay proyectos que están en idea, sino proyectos en donde tienen al menos 6 meses de operación, ideal 1 año, donde puedan tener KPIs y poder demostrar indicadores de impacto ambiental, impacto social, impacto económico, innovación y escalabilidad. La escalabilidad es el que permite comparar en una categoría de manejo de desechos el proyecto de una ama de casa de Costa Rica que tiene un huerto orgánico. ¿Qué pasaría si ese huerto se replica en toda su ciudad, en todo su país o en toda la región? Versus una multinacional que está haciendo un proceso puntual de manejo de desechos. Nuestros socios en el proyecto son las Naciones Unidas, WWF, Conservación Internacional, National Geographic, el Banco Mundial, Corporación B y alrededor de 100 otras instituciones de ese nivel que avalan el proyecto. Este es un proyecto que está permanentemente auditado la transparencia por PwC, y nuevamente lo que busca es tratar de identificar la mayor cantidad de emprendedores sostenibles y poder conectarlos, crear una comunidad, crear una plataforma donde medios como el tuyo estén interesados en comunicar y finalmente hacer el match entre los fondos de inversión que a veces no saben cómo y dónde buscar proyectos, y por otro lado los proyectos lo que más necesitan es recursos.
Entonces dijimos, tenemos que crear esta plataforma en donde capacitemos además gratuitamente a los que han participado en premios de cómo prepararse para hacer un pitch a un fondo de inversión. ¿Qué es lo que le tienen que pedir? ¿Cómo lo tienen que pedir? Y asimismo, nosotros les dábamos la información a los fondos de inversión, qué tipo de proyectos teníamos. Entonces hacíamos este matching. Fast forward, ¿qué ha pasado a la fecha? Tenemos 15.207 proyectos inscritos hasta la fecha en 8 años de 41 países de Iberoamérica. Eso incluye Latinoamérica, España y Estados Unidos y el Caribe, de 1.144 ciudades. El año pasado contratamos un estudio de la misma PwC para un poco evaluar el impacto que esto había tenido y nos indicó que 7 de cada 10 proyectos que han participado en Premios Latinoamérica Verde han conseguido algún tipo de financiamiento. 7 de cada 10 proyectos que han participado en premios han crecido sus negocios local o internacionalmente. Entonces eso nos validó de que estamos en el camino correcto, de que esto no lo para nadie. Durante los primeros 8 años, este fue un evento que se organizó de varias formas, porque para poder conseguir los 3 objetivos que te mencionaba, primero hacemos un scouting de los proyectos, que de hecho este año ya arrancó el 1 de octubre, ahora al final vamos a también mencionar dónde se pueden inscribir los proyectos de cara a la edición 2022, que se cierra el 25 de octubre. ¿Qué es un scouting para los que no manejan el inglés? Es un proceso de reclutamiento de proyectos, en donde lo que buscamos es que de forma gratuita, sin tener absolutamente nada que perder, solamente ganar, si tienes un proyecto que impacta a uno de los ODS, porque al ser las Naciones Unidas nuestro socio, están resumidas en 9 categorías y 16 subcategorías que están enmarcadas dentro de los ODS. Entonces tú puedes tener un proyecto que impacte a manejo de desechos y océanos, o puede ser de equidad de género. Es decir, puedes inscribir tu proyecto en más de un ODS. Y esas categorías finalmente son en las que vas a poder participar y vas a poder, digamos, ganar, ¿no? Entonces el proceso, ¿cómo funciona? Se abren las inscripciones, este es un proyecto que trabaja todo el año, se reciben inscripciones de todas partes de Iberoamérica, ¿no verdad? Luego hay una comisión técnica de 300 especialistas en toda América Latina que reciben estos proyectos dependiendo de su especialidad y los califican y se obtiene una primera propuesta de valor que es los mejores 500 proyectos socioambientales de Latinoamérica todos los años. Entonces ya el hecho que estés dentro de estos 500 ya es un reconocimiento importante. Y luego estos 500 los entramos en un proceso de capacitación, donde les damos un sinnúmero de capacitaciones y conversatorios gratuitos en varios temas. No solamente en prepararlos para pitch, sino en temas de economía circular, en temas de equidad de género, en temas de finanzas sostenibles. Un sinnúmero de capacitaciones se les da por medio de una plataforma a las personas que están dentro de estos 500. Y luego, eso ayuda a dos cosas, a la parte de network que habíamos dicho y a la parte de capacitación. Luego viene y termina el evento, una vez que se eligieron los 500, hay un jurado que está conformado por las instituciones que mencioné, Naciones Unidas, Banco Mundial, WWF, Conservación Internacional, y ellos eligen de cada categoría los 3 mejores punteados, eligen el ganador. Y ese ganador recibe en una gala, que es tal cual como los Oscars, es una gala, digamos, donde realmente es muy glamurosa, en vez de alfombra roja hay alfombra verde, promovemos el slow fashion, tenemos celebrities, y ahí viene el componente de visibilidad, de cobertura mediática, y además de que los fondos de inversión durante esa semana que nosotros le llamamos la semana de sostenibilidad, vayan al evento, los emprendedores estén en el evento y puedan hacer ruedas de negocio. Entonces con eso cerramos el círculo de haber tenido un evento, una plataforma que te dé la visibilidad, que los medios la cubran, de que los fondos de inversión sepan dónde ir a buscar los proyectos y que los proyectos sepan cómo poder vender a los fondos de inversión sus proyectos. Como te decía, esta gala la hemos llevado a cabo por 7 años en Ecuador y este año la llevamos desde tu ciudad natal, la hicimos en Bogotá, un lindo, lindo, lindo evento y pues este año tuvimos que hacerla virtual. La gala, digamos, se filmó con Carmen Villalobos, que probablemente la conoces,
una colombiana extraordinaria que ha triunfado en el mundo, ella era la host junto con Roberto Manrique, otro actor muy reconocido en el Ecuador, y tuvimos varios celebrities que presentaban las categorías, ¿no? Gloria Estefan, Diego Torres, Fanny Lu, Eugenio Derbez, entre otros, y el evento, ya realmente luego de tener las credenciales, decidimos moverlo a Miami en el 2022, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque realmente creemos que hoy Miami es la capital de Latinoamérica, por sobre todo, más allá de que quizás también es la capital hoy, o se va a volver hoy una de las capitales del mundo, en donde el alcalde hoy de Miami, Francis Suárez, está enfocado en llevar a la ciudad hacia temas de sostenibilidad, innovación y criptomoneda. Entonces realmente se puede pensar que puede ser el espacio para realmente tener un impacto mucho mayor, tener mucho más visibilidad, generar muchos más network y tener muchos más fondos que quieran invertir en estos proyectos en donde Miami y Estados Unidos ha recibido tanto de Latinoamérica que este es una forma también de retribuir a Latinoamérica, más allá de que están abiertas las inscripciones también para proyectos de Estados Unidos, ¿no? Pero por sobre todo el 90% de los proyectos que se han presentado históricamente han sido de Latinoamérica, siendo el país siempre que presenta mayor cantidad de proyectos Colombia, se lleva siempre, digamos, todos los reconocimientos, porque creo que hoy tu país tiene una cultura de innovación, emprendimiento y sostenibilidad muy clara. De hecho, hace pocos días el ministro de Ambiente de Colombia firmó un video invitando a los colombianos a que inscriban sus proyectos en Premios Latinoamérica Verde. Es decir, hay un endorsement o un apoyo desde el nivel de gobierno. Este año estuvimos también en Pereira haciendo un evento con el alcalde de Pereira, porque durante en el marco de la sostenibilidad se pueden llevar eventos paralelos. El evento, como te mencionaba, de la Semana de Sostenibilidad termina en Miami del 20 al 23 de abril, para que de una vez anoten todos los que quieren hacer un espacio en su agenda y estar en el momento más importante, de acuerdo a nuestro criterio de sostenibilidad de al menos América. Pero durante los otros días de la Semana de Sostenibilidad hay eventos que están sucediendo en Colombia, en México y en Ecuador, que son previos al 20 y el 23 de abril. Entonces hay conversatorios, tenemos speakers durante esa semana del más alto nivel. Nosotros hemos tenido desde un Al Gore de speaker a Macri, a varios presidentes, varios ministros y celebridades, ¿no? Un poco lo que busca premios es inspirar a todos esos emprendedores que nos están escuchando que es posible hacer negocio de una forma diferente, que realmente creemos que es la única forma de hacer negocios de cara a el corto plazo y que no eres el único loco que estás pensando en esto, que hay una comunidad que solo crece, hay una comunidad que crece no solamente emprendedores, sino a nivel de medios que quieren cubrir las buenas noticias. Y como hablábamos, hoy los fondos de inversión están buscando por sobre todo proyectos de alto impacto con propósito y que realmente generen un impacto favorable en las comunidades y en el planeta. Esa hace parte de mi siguiente pregunta y es justamente, ¿qué le dirías a esas personas que o bien tienen un proyecto que está ya en marcha o bien quieren emprender y que no se atreven o que no saben cómo hacerlo? ¿Qué les dirías a esas personas? Hay que lanzarse. Como todos los emprendimientos, tienen un componente de riesgo, pero al final del día hay que lanzarse. Creo que hay un sinnúmero de oportunidades de cara a la sostenibilidad. Estuve, como te mencioné al principio, creo que fuera de cámaras, estuve hace pocos días en Europa, en donde me quedé impresionado la comunidad que hay allá enfocada, por ejemplo, en temas de tecnología verde, solo creciendo en un sinnúmero de tecnologías enfocadas en temas de energías renovables, vehículos eléctricos, turismo sostenible, comida orgánica, el que tú menciones. O sea, no hay industria que hoy no visualices que tiene un enfoque de sostenibilidad creciendo. Entonces, realmente para los emprendedores, para las personas que hoy en día están queriendo elegir una carrera, creo que el elegir, el tener dentro de tu carrera o dentro de tu negocio un enfoque de sostenibilidad es básico, básico. Entonces, pienso que lo que tienen es que simplemente en el negocio en que quieran emprender,
investigar un poco qué está pasando de cara a el enfoque de sostenibilidad y arrancar. Mira la criptomoneda, por poner un ejemplo. Todas las otras monedas históricamente nunca nacieron pensando en un enfoque de sostenibilidad. Si el papel o la moneda generaba algún tipo de impacto, huella, si tenía algún equipo, el Banco Central que demandaba mucha energía, nunca estaba ni siquiera en su pensamiento. Si es que el traslado de la moneda, no importaba si era el peso, nunca estuvo considerada desde su diseño los temas de sostenibilidad. La criptomoneda nace con la necesidad de volverse sostenible y con la crítica de que si no se vuelven sostenibles, no va a funcionar. Entonces, tú te das cuenta que inclusive hasta lo que probablemente sea la nueva moneda del mundo, nace con viendo cómo pueden reducir el tema de energía, si pueden ser carbono neutro. Entonces, es la tendencia realmente de todos los mercados de acuerdo a nuestro humilde criterio. José Javier, como bien sabes, mi programa está enfocado a presentar a las personas que están detrás de esas grandes iniciativas como la tuya y descubrir ese ser humano que hay detrás. Dentro de ese descubrir ese ser humano que hay detrás, me gustaría saber, José Javier, si tienes algún referente que te sirva que te ha servido como de guía o referentes, en plural, que te han servido de guía y que te han acompañado en ese proceso de emprendedor. Bueno, mi socio, sin duda. Gustavo ha sido un pilar en muchas cosas en mi vida, pero sin duda desde el punto de vista empresarial nos hemos complementado. Los dos tenemos una personalidad muy similar, los dos tenemos un enfoque hacia las personas, hacia crear, hacia que nos muevan las causas, a trabajar solo bajo principios y valores intachables. Y cuando arrancamos la sociedad, hicimos una cosa que la verdad es que nos pareció muy inteligente en su momento y hoy brillante, es que decidimos hacer una terapia de pareja corporativa. Entonces fuimos donde una empresa que nos hicieron varios test, donde nos definieron cuál era la actitud y la aptitud de cada uno de los otros y definimos luego de varios procesos, varios talleres que invertimos tiempo, definir cuáles eran los roles y las funciones de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras personalidades y cómo nos podíamos complementar. Y te diría que eso, uno, salvó la sociedad y dos, salvó la amistad, porque además éramos mejores amigos. Y eso definió que él tenía un perfil más de cargo de cara a presidente, de que ve temas más estratégicos, de nuevos negocios, temas financieros, y yo más de cara a la parte comercial, operativa y creación de negocios. Entonces, cuando uno quiere emprender y entra en una sociedad, mi sugerencia es de que traten de evaluar con tu socio este tipo de cosas, porque al final del día es un matrimonio, ¿no? Uno pasa más tiempo con tu socio en la oficina de lo que uno pasa en la casa. Entonces, si uno realmente se toma tan en serio cuando uno quiere casarse, de pasar por varias etapas, hacerte amigo, hacerte novio y luego casarte, y así vemos un altísimo porcentaje de divorcios, digamos, en la sociedad es lo mismo, ¿no? Yo te diría que hoy el último emprendimiento que tenemos es una empresa que abrimos en Madrid, con oficinas en España y en Portugal, que se llama Felicidad. Y básicamente es una empresa enfocada en asesorar a compañías en cómo tienen que realmente vivir y comunicar la sostenibilidad. Entonces, para esta empresa, nosotros identificamos como socios a los mejores creativos del mundo, a los creativos que estaban en Europa, que se habían dedicado toda su vida a fomentar y comunicar a que nosotros, la sociedad civil, consumamos cosas que realmente quizás no necesitábamos. Pero el negocio de ellos y el negocio de esta industria es: haz la mejor campaña que nos haga a nosotros consumir el vehículo V8 o la hamburguesa más dañina. Y como consumidores, cuando nos ponen una campaña bonita, caemos y pecamos, ¿no, verdad? Entonces, te diría que hoy también visualizamos que uno de los grandes problemas que tiene el cambio climático es la comunicación, de cara a que si se comunica lo que no tienes que consumir, va a ponerse más complicado, pero si se te comunica y de forma creativa, interesante, lo que sí deberías de consumir, entonces también vamos a tener un impacto importantísimo de cara al cambio climático. Entonces creamos esta compañía que se llama Felicidad,
en donde asesoramos a las empresas en el Think, Do, Scale and Share. En español, en el pensamiento estratégico. Ok, tú quieres comunicar algo de sostenibilidad, eres una entidad financiera, o eres una hamburguesería, o eres cualquier tipo de industria. Ok, te ayudamos en el pensamiento estratégico, y ahí es donde la alianza de los creativos que están allá con el equipo técnico, que tenemos más de 20 años en esto, trabajamos en el pensamiento estratégico. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tienes un medio, una cerveza, y quieres realmente no hacer un greenwash, sino que hacer realmente algo de profundidad? Ok, una vez que te hacemos el pensamiento estratégico, entonces luego lo implementamos. El pensamiento, think, luego el do, el tienes que hacerlo, y de ahí viene la comunicación en el cómo lo compartimos y cómo lo escalamos. Entonces, hoy trabajamos con varias empresas, digamos, y luego del COVID creo que aprendimos que las fronteras son mentales, ¿no, verdad? Nosotros tenemos hoy gente trabajando en esta empresa, creativos trabajando en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en donde vamos buscando talentos que tienen este mismo pensamiento, y tenemos clientes en distintas partes. Tenemos clientes en Europa, tenemos clientes en Estados Unidos, tenemos clientes en Latinoamérica, y la verdad es que nos estamos divirtiendo muchísimo, porque esa es la otra cosa que te iba a decir, y por eso le pusimos felicidad, porque uno tiene que estar ojalá en el negocio que te haga ser feliz, ¿no? Y en el que te levantes todas las mañanas y decir, qué cool, hoy nuevamente tengo que ir a hacer esto, y que realmente te lo apasione y que no sea qué pereza, nuevamente tengo que ir hoy día a la oficina. Digamos, muchas veces hay gente que le toca eso porque simplemente, digamos, es su realidad. Pero el querer buscar en la vida eso que te haga feliz y que además te haga emprender y que además sea buen negocio, digamos, creo que es el escenario ideal en el de todos deberíamos de buscar. Y yo te puedo decir que hoy soy feliz, la gente que trabaja en nuestra empresa es feliz, porque no solamente estamos en un negocio que está creciendo, sino que estamos ayudando a las personas y estamos ayudando al planeta, y realmente pues eso solo lo hace feliz a uno. Cuando tú ves 15.200 casos donde ves esta persona en la Amazonía del Perú que te cuenta su caso de que durante toda su vida estudió junto con todos sus amigos en su comunidad con un mechero, y que todos sus amigos tienen problemas en ojos, en pulmones, y que él decidió cambiar esto y estudió en MIT y terminó desarrollando una vasija hecha con la arcilla de su misma comunidad, con unas fotoceldas y con una planta nativa, y con eso generaba energía para 3 focos y una computadora, y con eso le cambió la vida a toda su comunidad, a toda su comunidad. Entonces, cosas que a nosotros, que estamos quizás alejados, muchos, ¿no? Y estamos en las ciudades, vemos tan lejano esa realidad, y peor en Europa, lo vemos tan lejano que uno no puede ni siquiera imaginarse de ese tipo de realidades. Pero quizás los que estamos todavía en países en vías de desarrollo, lo vivimos y lo vemos a diario, ¿no? Y uno puede decir, bueno, quizás para un fondo de inversión, este sea un proyecto que tenga un impacto enorme, que pueda cambiar la vida de esa comunidad y de miles de otras comunidades, en donde no solamente que les va a ayudar a la salud, van a poder ser mejores personas, van a poder estudiar, van a tener acceso a conectividad. ¿Qué fondo de inversión no va a ir? Yo quiero invertir en un proyecto como ese. Quizás no me va a dar la rentabilidad que un vehículo eléctrico, pero la satisfacción de haber cambiado miles de vidas no tiene precio. Entonces yo creo que hay hoy fondos de todo tipo. Los fondos que están buscando ese proyecto de tecnología que mide las emisiones y que quizás va a ayudar a las multinacionales a reducir sus emisiones, pero también hoy en día hay los fondos que están buscando proyectos como estos, que además de tener un alto impacto, tienen una causa y un propósito mayor. Pues me dejas sin palabras, José Javier, y volviendo nuevamente a ti, en tu vida personal, ¿cómo incorporas la sostenibilidad? Yo te diría que yo trato de promover de que en el mundo deberíamos haber 5.000 millones de ambientalistas imperfectos y no un ambientalista perfecto. Vivir de forma coherente tiene muchos retos, muchos retos. Y yo no me considero un ambientalista perfecto. Lejos de eso, lejos. Trato de inculcarle a mis hijos y de yo vivir el tema de reciclaje, el tema de rechazar plásticos de un solo uso, el desconectar artefactos,
el de hacer un uso eficiente de la energía, dentro de lo posible, cuando además tu país te lo permite, poder tener quizás un vehículo eléctrico, si tu país o tu ciudad te lo permite, tener una movilidad más sostenible, pero muchas veces va a depender de muchas variables, ¿no? Si es que no es lo mismo tener el acceso a un vehículo eléctrico en Europa que hoy en Latinoamérica. Entonces, trato de vivirlo de la forma más coherente. Nosotros siempre tratamos de promover que al menos tengas uno de los 365 días verdes, un día verde al año, y eso va a generar un efecto multiplicador, ¿no? En algún momento leía que si es que Alemania desconectara los vampiros eléctricos, esos son todas las cosas que están conectadas al enchufe, que aunque no estén siendo utilizadas, consumen energía. Por ejemplo, cuando uno deja conectado el enchufe de su cargador de celular, o la tostadora, o la impresora, o la computadora, están apagadas, pero estás consumiendo energía. Si es que se desconectara todos esos artefactos durante una noche, podrías darle energía a toda Berlín durante un día. Entonces realmente son esas pequeñas acciones que sumadas generan un gran impacto. Y yo creo que eso debería ser el mensaje con el que me gustaría más bien compartir, el no pensar y frustrarnos de que porque no soy el ambientalista perfecto, porque no me lavo los dientes en un segundo y no me baño en 30 segundos, entonces ya soy un mal ciudadano, sino bueno, quizás hoy me quise bañar más largo, no debía haberlo hecho, pero el día siguiente trato de reducir eso. Es decir, tenerlo al menos en la cabeza de que ya no es ver lejano los impactos del cambio climático, hoy es verlo muy cercano. Hoy estamos viendo de que hay data. Todos los años tenemos el año más caluroso de la historia. Tenemos catástrofes naturales cada vez más frecuentes. Pero a mí no me gusta hablar de las cosas malas, porque creo que los medios hablan demasiado y para eso tenemos a Greta y a toda su compañía, digamos, que están en el rol de hablar de las cosas malas y de lo que los gobiernos tienen que hacer. A mí me gusta aterrizarlo más en lo cotidiano. ¿Qué podemos hacer los que estamos escuchando esto? ¿Qué podemos hacer el empresario? ¿Y cuál es nuestro rol? Y ojalá se sumen las autoridades, ojalá se sumen los gobiernos, pero mientras tanto no hay tiempo de quedarnos cruzados de brazos. Además que hay un factor adicional que pienso yo y es el desconocimiento que aún existe en el ciudadano de a pie de todos esos temas de sostenibilidad. Si bien es cierto, tú mencionas cosas de la cotidianidad, encontrar mecanismos o información asequible o clara o básica para que el ciudadano de a pie entienda esto es difícil. Yo me he acercado a varias plataformas, entre ellas una de Naciones Unidas que está inculcando en los ciudadanos acciones sostenibles y aún así su lenguaje sigue siendo un poco complejo de entender Sí, y sí, bajarlo es difícil. es verdad. Y nuevamente, por eso es que validas lo que te estaba diciendo de la necesidad de tener más empresas como Felicidad, porque tienes que tener la forma creativa, y por eso quisimos aliarnos con los mejores, la forma creativa de cómo comunicar para que eso... Mira, fíjate tú en la campaña que hicimos ahorita de Premios Verdes. El enfoque de la campaña de Premios Verdes, que de hecho hasta este año se llamaba Premios Latinoamérica Verde, decidimos cambiarlo ya a Premios Verdes, porque al movernos a Miami ya no es Latinoamérica, es Iberoamérica, ¿ok? Pero la campaña que hicimos, que la hizo Felicidad, está enfocada al ambientalista más activo y a la persona más pasiva, a la persona que más recursos tiene y a la que menos tiene, porque el eslogan es todo necesita un planeta. Everything needs a planet. Entonces, si es que a ti te interesa el Bitcoin, te interesan estos premios, porque todo necesita un planeta. Si a ti te interesa la telenovela, entonces te interesan los premios, porque todo necesita un planeta. Entonces, hemos hecho una campaña que está enfocada a que si te interesa cualquier cosa en la vida, te sientas identificado con los premios y te sientas identificado en que eso necesita un planeta, lo que tú quieras, lo que a ti te gusta el fútbol, te gusta lo que sea, todo necesita un planeta. Entonces, hay formas creativas de comenzar a llegarle a esa gente que se siente lejana de estos temas. Y creo que ese es el gran rol que hoy tienen los comunicadores, tu caso, los creativos, las compañías de comunicación. Si el día de mañana queremos tener un cambio importante, las cadenas de supermercados, Samuel, si la cadena de supermercado, las grandes cadenas de supermercado, deciden comenzar a reconocer y poner en las perchas con preferencia los productos que son sostenibles, la gente los va a consumir más. Y ellos van a definir qué se consume más y qué se consume menos.
Si yo quiero poner en la percha un atún que sé que realmente es dolphin safe, o un atún que sé que realmente fue depredado los océanos para llegar a la percha, y el consumidor lo que va a coger es el que esté más a la mano o el que me lo pusieron más bonito, y no se va a poner a leer realmente cuál de los dos tuvo un impacto no solamente al planeta, sino también hay casos de trata de personas que como tú dices, el consumidor ni siquiera lo entiende. Entonces, ¿quién tiene un rol ahí importante? Las cadenas de supermercado. Pero tú ves que no están ellos en ningún foro de discusión. Yo no los veo. En ningún foro de discusión tú ves sentados ahí a Carrefour, a Walmart. No los ves. Ves que, como dijo el príncipe Williams ayer, ves más preocupado a los billonarios, Musk, Bezos, en cómo llegar al espacio y conquistar otros planetas, cuando esos millones de dólares los pudiese invertir en el único planeta que tenemos. No hay sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de querer conquistar el universo y otros planetas y gastarse billones de dólares cuando tenemos un problema real hoy aquí en nuestro planeta? No tiene sentido. Entonces invierte en tu plataforma de Amazon, de que solo quieres trabajar o que fomentas que trabajas con productos sostenibles y comienza a reconocerlos. Eso es un cambio importante. Entonces creo que efectivamente todavía falta mucho por recorrer, pero lo que no me cabe la duda es que el mundo va hacia allá, ¿no? O sea, ¿tú cuándo hubieses pensado escuchar al príncipe William hablar de eso? ¿En qué monarquía era correcto hablar de estos temas? Entonces ya comienzas a ver cambios reales, o no ves a un Trump que se negaba a ver la realidad y ves un Biden que el día que se sienta, el decreto 002 fue regresar a Estados Unidos al Pacto de París. Entonces, realmente creo que el mundo va hacia allá, y te digo un tema adicional. En el caso de Ecuador lo conozco, digamos, porque es información que se le ha escuchado a Gustavo, al ministro. El Ecuador tiene que reducir, al igual que todos los países del mundo, hoy en día tienen un compromiso de reducción de emisiones al 2030. Ecuador se ha comprometido a reducir el 22.5% de sus emisiones, pero Ecuador representa el 1.5% de las emisiones globales. Para poder Ecuador conseguir el reducir este 22.5, tiene que invertir más o menos 2 billones de dólares. Pero Ecuador representa el 20% de la biodiversidad del mundo. Entonces tú dices, tienes un país como Ecuador que tiene que reducir el 22.5%, pero representa solamente el 1.5%, pero por otro lado representa el 20% de la biodiversidad. Más bien deberíamos nosotros recibir recursos del mundo para poder conservar, porque somos el 20% de la biodiversidad del planeta. Alemania, en este mismo orden de ideas, tiene que invertir 100 billones de dólares por año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a generar un nuevo mercado de descarbonización, en donde para los países poder cumplir con esos objetivos, tienen que sumarse a iniciativas que les ayuden a reducir emisiones. Entonces, nuevamente, ahí va a lo que conversamos. Va a haber una serie de oportunidades para emprendedores que creen productos que ayuden a la ciudadanía a reducir emisiones, porque ese tipo de proyectos los gobiernos los van a tener que impulsar, porque solos no pueden generar los compromisos que tienen ya adquiridos, y hay mucha plata para eso. ¿Crees importante, José Javier, que tener un propósito personal como, así, como tú bien lo tienes es importante para un buen emprendimiento sostenible? Yo creo que es importante para cualquier cosa en la vida, ¿no? Si uno va en la vida sin un propósito, vas como un muerto ahí caminando. O sea, si no tienes una causa que te mueve, no, digamos, no quiero que solamente sean los temas ambientales, puede ser una causa social, puede ser una causa de aporte a la salud, pero creo que al final del día todos los negocios o todas las cosas que hacemos en la vida deben de tener un propósito. Y creo que lo interesante es que cada uno de nosotros pensemos cuál fue el propósito por el cual estamos en este mundo. O sea, yo no creo que simplemente llegamos a este mundo a nacer y a morir sin haber dejado un legado, sin haber dejado algo, sin haber dejado una huella positiva, no solamente una huella negativa. Y lo interesante es ponernos a reflexionar cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Puede ser uno muy pequeño y va a ser un propósito importante para ti, o puede ser un propósito mayor, pero creo que deberían de estar amarrados los emprendimientos a
cumplir con una causa y un propósito. Muy bien, José. A ver, y para finalizar, cuéntanos, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies, tus preferencias de comida? Yo como, bueno, como te decía, soy un ambientalista imperfecto. Como todo lo que no me coma antes a mí. Trato de no comer tanta carne y eso para mí es una vez a la semana, pero digamos, hay mucha gente que me dice, pero no eres vegano. No, no soy vegano, me encanta la comida. Digamos, no, en otras cosas voy a hacer un sacrificio mayor, pero en todo caso me encanta comer, me encanta hacer ejercicio, soy deportista toda mi vida, me encanta pasar tiempo con mis hijos, me encanta, tengo una relación con mis hijos espectacular. Santiago tiene 18 años, Sofía tiene 15 y realmente disfruto pasar tiempo con ellos, son mis amigos, mis confidentes, me encanta viajar, tengo mi pareja hoy con el que disfrutamos mucho el hacer deportes, el viajar juntos. Me encanta dedicarle tiempo a la compañía y a crear. Me encanta crear. Me apasiona crear. Y eso, creo que soy una persona absolutamente cotidiana. Trabajo siempre queriendo ser una mejor persona. Trabajo siempre en estar claro cuáles son mis defectos y en cuáles tengo que trabajar. Mis egos, en sentirme vulnerable. Así es que eso, o sea, trato de ayudar al prójimo en lo que pueda y eso también pues siempre lo hace sentir a uno bien, ¿no? Pero en todo caso me encantan los deportes, me encanta bucear, me encanta viajar y me encanta comer. ¿Tienes algún libro que nos pueda sugerir? Estaba leyendo ahorita uno de el dueño de Patagonia, me parece una historia súper interesante. Él es una de las primeras empresas Sistema B y la marca Patagonia, que probablemente todos la conocen, tiene un enfoque que va más allá de simplemente ser sostenible. Ya hay un concepto de que hoy ya toca ser regenerativo, es decir, no solamente dejar las cosas como las encontraste, sino dejar las cosas mejor como las encontraste, en todo, ¿no? En la parte social, en la parte ambiental. Entonces el enfoque realmente de él en su libro es muy interesante de cuál debería ser la tendencia y el enfoque de las empresas, que para él es como, o sea, es lo normal, ¿no? O sea, no, no entiende otra opción y creo que es un ejemplo, porque hoy ves que además es una empresa muy rentable y eso es para mí un claro ejemplo en que hay que romper el paradigma de que si entro en negocios de sostenibilidad, eso no va a ser un buen negocio. Y eso hoy en día es un error y es una falacia. O sea, a ver, ¿dónde pueden encontrar las personas información sobre los premios verdes y sobre ti? ¿En qué páginas web? ¿En qué redes sociales? Premios Verdes, muy sencillo, en Premios Verdes. Estamos en todas las redes. Invito, y ahí sí quizás sobre todo me tomo la cuña porque me siento en la comodidad de que es gratuito y solamente es de dar, no es de recibir. Invito a todos los que nos están escuchando a inscribir sus proyectos, no importa si es en Europa, pero si nos escucha gente en Latinoamérica o en Estados Unidos, inscribir sus proyectos en www.premiosverdes.org. Es absolutamente gratuito, no tienen nada que perder, solamente van a perder quizás un par de horas mientras registran su proyecto y tienen mucho que ganar. Entrar a ser parte de esta comunidad, entrar a tener capacitaciones gratuitas y entrar a tener la posibilidad de tener visibilidad y acceso a fondos. ¿Qué más quieran? ¿No? O sea, yo hubiese querido tener una oportunidad así cuando arranqué, hoy la tienen, aprovechenla. Y por el lado mío, en LinkedIn estoy como José Javier Guarderas, con J y J. Instagram estoy como JJ Guarderas. Así es que encantado de poder ampliar con cualquiera lo que nos ha escuchado sobre los proyectos, sobre nuestros emprendimientos y ojalá hoy día hayamos, Samuel, podido tocar e inspirar a alguien de que se sume en esta causa. Creo que eso ya nos hizo a los dos cumplir el objetivo de este podcast. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo y todas esas señas que me has dado para los que nos escuchan las dejaré en las notas del programa para que sea más fácil de acceder junto con el libro que nos has sugerido. José Javier, créeme que ha sido un verdadero placer conocer tu historia. Gracias por esa generosidad de compartir tu historia personal y la historia de tu emprendimiento. He aprendido muchísimo y de corazón, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Encantado, Samuel. A mí también me ha encantado este espacio. Así es que te felicito por tener estas oportunidades de más bien permitirnos a nosotros contar nuestra historia y ojalá, insisto, podamos haber inspirado a alguien que se sume en esta causa en la cual, digo, tenemos que evangelizar a personas.
Sin duda, pues a evangelizar personas y de nuevo muchas gracias, José Javier, que tengas un feliz día. Igualmente, Samuel, cuídate. Chao, chao. Gracias por quedarte conmigo. Si te ha gustado este episodio, es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com. También podrás seguirme en Twitter y en LinkedIn. Hasta la próxima.